Bueno, para cerrar la unidad 4 vamos a trabajar sobre uno de los estados de la materia que nos interesaba dentro de los estados que habíamos visto. Habíamos visto los líquidos, ¿se acuerdan? La viscosidad, todo lo que vimos. De los líquidos, de los sólidos cristalinos, los sólidos amorfos, la celda, toda esa parte teórica de sólidos que vimos por arriba. Y nos quedaba un estado, uno de los estados más importantes, que es el estado gaseoso. Entonces vamos a ver los gases en general. Si algunas cosas ya empezamos a mirar, vamos a repasar, vamos a profundizar algunas ecuaciones que se aplican cuando trabajamos con gases. ¿Sí? Bueno, ¿qué existe en la naturaleza como gas? ¿Sí? En estado gaseoso. Acuérdense la diferencia entre vapor y gas. ¿Se acuerdan de eso, la diferencia? Gas es cualquier sustancia que en estado natural está en estado gaseoso. Eso es un gas. ¿Sí? Y vapor es una sustancia que normalmente se encuentra en un estado líquido o estado sólido, que al aumentar la temperatura o generar condiciones, puede pasar a estado gaseoso, pero no como gas, sino que se llama vapor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no es lo mismo hablar de gas que de vapor. ¿Sí? Cuando uno habla de gas, es sustancias que naturalmente están en estado gaseoso. ¿Se entendió? Entonces, ojo con la terminología mucho de vapor o gas, porque hay leyes que hablan de gases, hay leyes que hablan de presión de vapor. Entonces, no es lo mismo, gas de vapor. El vapor es el estado gaseoso de una sustancia que normalmente no está como gas. Hola Yamila, hola Betiana, Alfredo. Bueno, estamos empezando a trabajar para terminar la unidad 4, les contaba, de gases. ¿Sí? Estamos viendo, ¿sí?, la diferencia que existía entre hablar de vapor y de gas. Gas es cualquier sustancia que en estado natural se encuentra en estado gaseoso. Y vapor es el estado gaseoso de una sustancia que normalmente no se encuentra como estado gaseoso. ¿Sí? Por ejemplo, el agua en la naturaleza, si bien puede estar en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿sí?, principalmente ¿cómo está? Está como líquido, ¿no? Entonces uno habla de vapor de agua, no es normal que el agua esté como vapor. Normalmente está como líquido, a temperatura ambiente, normal, está líquida. Entonces por eso uno habla del vapor, la presión de vapor, el vapor del agua, ¿sí? Uno no habla del vapor de oxígeno, por ejemplo. El oxígeno es gas, ¿sí? Entonces es gas, no podemos decir vapor de oxígeno, sería incorrecto. O por ahí uno habla de los ácidos, por ejemplo, los ácidos clorhídricos, todos esos ácidos son líquidos. Pero a veces uno abre la botella y sale un poco de ese ácido que estaba a presión porque es muy fuerte, sale como un vapor, sale el ácido en estado gaseoso. Entonces uno habla, uno suele decir el vapor del ácido, ¿sí? Entonces no es lo mismo, hay que diferenciar. Bueno, en estado gaseoso existen un montón de compuestos, ¿sí?, que están como gases en la atmósfera, ¿sí? Por ejemplo, algunos de estos son el cianuro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etileno, ¿sí?, propano, óxido nitroso, dióxido de nitrógeno, amoníaco, dióxido de azufre. Y acá tiene algunas características, de algunos que son muy tóxicos, el cianuro de hidrógeno es muy tóxico, ¿sí? Otros son incoloros, dióxido de carbono es incoloro e inodoro, no le sentimos olor, nada. ¿Se ve ahí bien? Sí, ¿no? O sea, estas sustancias, fíjense que las fórmulas moleculares son muy diferentes en su fórmula, en su composición en elementos, ¿sí? Más allá de su composición diferente, que son sustancias que tienen propiedades o características muy disímiles entre sí, ¿sí?
las propiedades químicas o su comportamiento, ¿sí?, es muy similar. ¿Sí? Entonces van a tener, estos gases tienen propiedades físicas muy constantes, se comportan la mayoría, aunque sea con fórmulas diferentes y características diferentes, de forma muy parecida. Por eso las leyes de los gases son leyes únicas, ¿sí?, que se aplican a todos los gases. ¿Qué propiedades conocemos de los gases nosotros? Que ustedes ya las conocen. ¿Qué sabemos de los gases? Que un gas se expande espontáneamente hasta llenar un recipiente. Siempre. Eso lo repasamos cuando vimos al inicio de la materia los estados. Eso ya lo habíamos visto, ¿sí? El volumen de un gas es el volumen del recipiente donde se guarda ese gas. ¿Sí? Eso, como se acuerdan que decíamos, el gas ocupa el volumen del recipiente que lo contiene. Bueno, el volumen de gas es el volumen del recipiente, donde está el gas. Los gases se comprimen. Son compresibles. O sea que si uno aplica una presión a un gas, su volumen disminuye fácilmente. Yo sé que vamos a ver unidades de presión, cómo afectan a los gases. ¿Qué más sabemos de los gases? Los gases forman mezclas homogéneas unos con otros, sin importar la identidad ni la proporción relativa de los gases componentes. Eso es muy importante, ¿sí? Los gases siempre forman mezclas homogéneas. O sea, cuando uno está en la atmósfera, por ejemplo, el gas que nos rodea tiene un montón de gases. Nunca vemos pedacitos o fases de gases. Siempre la faz gaseosa es una sola. Es un sistema homogéneo, una sola fase gaseosa. ¿Sí? Y después tenemos a qué se deben todas esas propiedades de los gases, ¿sí? Hay una explicación molecular de eso, ¿sí? Esto se debe a que las moléculas individuales del gas, de cualquier gas, están generalmente alejadas, relativamente alejadas unas de otras, ¿sí? No están juntitas como un sólido, con un líquido, sino que están muy alejadas unas de otras. Por lo tanto, tienen esa capacidad de expandirse, de tener el volumen del recipiente y todo lo que hemos visto. ¿Qué más podemos decir de los gases? Veamos un poquito cómo afecta la presión a los gases. Dijimos que la presión los afectaba muchísimo, ¿sí?, a los gases. ¿Cómo los afecta la presión? ¿Sí? Repasemos qué era la presión en física. ¿Ustedes cursaron física? Sí, hace mucho. ¿O ahora están cursando física? Estamos cursando, pero no vimos presión. Bueno, bien. Entonces, presión, ¿sí?, se calcula como la fuerza sobre la superficie, la área, ¿sí? Y es una idea, para hacernos una idea, es como un empuje, ¿sí?, que se realiza sobre una superficie para moverla en cierta dirección. Es una fuerza que uno hace sobre una superficie. Esa es la presión. Fuerza sobre área. Como los gases se expanden, ¿sí?, los gases ejercen una presión sobre la superficie que los contiene, sobre el recipiente, sobre un globo, ¿sí? Los gases ejercen presión, ejercen una fuerza sobre el área que los contiene. Ahora, si nosotros pensamos la atmósfera, ¿sí?, la atmósfera que nos rodea a nosotros y trasladamos el concepto de presión, ¿sí?, o podemos decir, la columna de aire que está arriba de nosotros, hay una atmósfera, hay aire, hay moléculas, hay gases, esos gases pesan. Si nosotros nos imaginamos que sobre un metro cuadrado, si marcamos en el piso 1 metro por 1 metro, hacemos 1 metro cuadrado,
nos imagináramos ese metro cuadrado hacia arriba, hacia toda la atmósfera, ¿sí? Y consideramos el volumen de gases que hay y lo pesamos, ese peso es 10.000 kilogramos. ¿Sí? El peso, o la masa sería esta, la masa multiplicada por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo cuadrado, esto es masa por aceleración es fuerza. ¿Sí? Entonces, kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, esta unidad es la que después se denomina Newton. O sea, la fuerza que está haciendo la columna de aire de 1 metro por 1 metro sobre nosotros es de 1 por 10 a la 5 newton. Aproximadamente, ¿no? Ahora, esa es la fuerza que nos aplasta constantemente, digamos, que nosotros no la sentimos. ¿Sí? Estamos como adaptados a esa presión, a esa fuerza que hace la atmósfera sobre nosotros. Si a esa fuerza la aplicamos por ese metro cuadrado, ¿sí? Entonces hacemos esa fuerza que calculamos recién, 1 por 10 a la 5, dividido ese metro cuadrado que imaginábamos, toda esa columna de aire sobre el metro cuadrado, nos queda 1 por 10 a la 5 dividido newton sobre 1 metro cuadrado. La unidad que nos queda, newton sobre metro cuadrado, es igual a pascal. Entonces, la presión en general que nos está haciendo la atmósfera sobre nosotros es 1 por 10 a la 5 pascal, o bien 1 por 10 a la 2 kilopascal. Una conversión de unidades nada más, ¿sí? Para tener una idea de la presión que nos hace la atmósfera sobre nosotros y cómo se calcula, ¿no?, esa presión. Pero siempre sin perder en cuenta que la presión que recibimos nosotros es la presión de la columna de aire que está sobre nosotros. Esa columna de 1 metro por 1 metro imaginaria sobre nosotros. Así como le podemos medir la presión, ¿sí?, a la columna de aire sobre nosotros, la presión se la podemos medir a muchas cosas que tienen gases adentro. ¿Sí? Por ejemplo, la llanta de los vehículos, ¿sí?, las presiones de las garrafas, cuando se comprime gas, ¿sí? Hay muchos aparatos o dispositivos que utilizan la presión. En los talleres mecánicos, los compresores, ¿sí? Entonces, ¿qué unidades utilizamos para medir esa presión de los gases? En el sistema internacional usamos para medir la presión el newton sobre el metro cuadrado, que es lo que estábamos viendo recién, que es lo que se llama Pascal, lo más conocido, ¿sí?, en honor a este señor Blaise Pascal. Entonces vamos a decir que un Pascal es igual a 1 newton sobre el metro cuadrado. Otra unidad que se utiliza mucho es el bar. Un bar es igual a 10 a la 5 Pascal, o sea, tenemos acá, esto no es 1 millón, son 100.000 pascales. Creo que me pasé de cero acá, sí, me pasé de cero. 3, 4, 5, 6. Sí, esto es 1 millón, no. 1 millón es 10 a la 6. Estos son 100.000, ¿sí? 100.000 pascales. Y 1 kilopascal son 1.000 pascales. Ahora se los corrijo antes de subírselos, ¿sí? ¿Eso por qué? ¿Sí? Para no estar trabajando con números tan grandes. O sea, porque si nosotros le decíamos, la presión de la atmósfera es 100.000 pascales, ¿y quién se va a acordar? Y es difícil que nos acordemos, ¿no? Entonces, definieron para como achicar, decir, bueno, la presión que tenemos es un bar. Como para utilizar una unidad más pequeña. La presión atmosférica a nivel del mar es de 100 kilopascales o un bar. A nivel del mar la presión es de un bar. La presión obviamente varía con la altitud. Bueno, alguien viajó a Salta, a Jujuy o a una montaña. ¿Qué pasó cuando subieron a la montaña? ¿Se hizo mal la altura? Suele hacer mal la altura, porque a ver,
Es como que falta el aire en algunas. Sí, falta el aire, la gente se marea, le agarra se apuna, le dicen, ¿no? Cuando van a Jujuy o a algún lugar, ¿sí? Porque a medida que subimos en la montaña, la columna de aire que está sobre nosotros es menor. Si la columna que está por arriba de nosotros es menor, esa nos ejerce sobre nosotros menos presión. Pero como nosotros estamos acostumbrados, nuestro cuerpo está acostumbrado a tener esa presión encima, al disminuir la presión, genera un efecto sobre nosotros, que mucha gente le sale sangre de la nariz, mucha gente se marea, les agarran convulsiones, ¿sí? Son efectos de disminuir la presión sobre nuestro cuerpo. Además, sumado a que cuando uno asciende en altitud, ¿qué sucede? Baja la concentración de oxígeno. Entonces te falta el oxígeno y tenés todo el otro efecto de estar a menos presión que la normal. Eso es si es que, por ejemplo, nos vamos en altitud. Y también le sucede mucho a los buzos, a los que bucean en el mar, en los océanos. A medida que se sumergen en el océano, a ellos los aplasta, diríamos, la columna de aire de la atmósfera y también los está aplastando constantemente la presión del líquido que está sobre ellos. El líquido sigue aplastándolos a medida que van más profundo, más es la presión que resisten. Cada 100 metros baja el mar, cambia la atmósfera. A ver, ¿cómo es ese comentario que hicieron ahí? 15 metros bajo el mar cambia la atmósfera. Sí, cambia, ¿no? Cambia la temperatura también. Es más o menos un cálculo Entonces, estimativo. Pero cuando buceás cada 10 metros tenés que frenar para seguir descendiendo por el tema de que la sangre no se aglutine y un montón de cosas más. Claro, el efecto de la presión, ¿sí? Muy bien, Jessica, muchas gracias por el aporte. Esas son las unidades comunes, ¿sí? Entonces vimos el pascal, el bar o kilopascal. No está bien acá, perdón, en la unidad sí está bien, pues 10 a la 5 es 1.000.000, está bien. Es 1.000.000 de pascal, está bien. Otra forma de medir la presión, ¿sí? A ver si la tengo por acá. No, es a través del barómetro, ¿sí? Alguna vez habrán escuchado el barómetro, ¿no? El barómetro es un recipiente, ¿sí? Que está lleno con mercurio. Y lo que se hace es se coloca sobre él una columna, ¿sí? Que está así abierta, hay una parte que está abierta, ¿sí? Expuesta. Y sobre esa columna, sobre esa recipiente que tiene mercurio líquido, se llena aparte una varilla de vidrio también llena con mercurio líquido. Entonces lo que hace es se sumerge rápidamente esa varilla con mercurio sobre la varilla, sobre el recipiente que tiene también mercurio. Entonces, ¿qué hace el mercurio? Empieza a bajar. Baja el nivel de mercurio hasta que deja de bajar, se estabiliza. Cuando se estabiliza, ¿qué se plantea? Que la presión atmosférica está en equilibrio con la presión del líquido que está acá en la columna esta. Entonces la presión de la columna de mercurio esta está en equilibrio con la presión atmosférica. Entonces, si se determinó esto, y se determinó, por ejemplo, entonces se definió una nueva escala para medir la presión que se llaman milímetros de mercurio, o Torricelli, ¿sí? También llama, entonces se dice, una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, o 760 Torricelli, ¿sí? Esas unidades surgen de este experimento de la medición de la presión en el barómetro de mercurio. Entonces acá yo les pongo las unidades más comunes de presión. Entonces vamos a decir, una atmósfera, que también es una atmósfera, una columna de aire sobre nosotros,
¿sí? Eleva o disminuye o está en equilibrio con una altura de la columna de mercurio de 760 milímetros de mercurio. O lo mismo que decir 760 Torricelli, en base del que crea ese experimento. O si eso lo expresamos en pascales, es igual a 1,01325 por 10 a la 5 pascales, o es igual a 101.325 kilopascales. ¿Lo escucharon a veces en las noticias que les dicen, que les habla de hectopascales? A veces en Radio Nacional o en esa radio AM solían decir, cuando informaban la presión, informaban los hectopascales, no los kilopascales. ¿Sí? 101 hectopascales, creo que era. Bien, ahora, esas son las unidades, pero ¿cómo las medimos? ¿Qué se utilizan? Se utilizan medidores neumáticos, o sea, son automáticos, no ahora todo digitales que tenemos para medir la presión. Se pueden utilizar manómetros, también en escala, tiene este relojito para medir la presión. O también se mide la presión arterial, se utiliza ese tipo de manómetros para medir. Sí, Alfredo, también se puede medir, así como se mide la columna de mercurio, se puede medir la columna de agua también. El tema es que el agua no es tan densa como el mercurio y la columna de agua se hace muy alta. ¿Sí? Muy, muy alta. Entonces, por ahí el agua no sería la forma más adecuada, normal de medir. ¿Sí? En algunos problemas que yo les voy a dejar en el trabajo práctico, pasaría si lo midiéramos en una columna de agua con un tal diámetro del tubo para que lo calculemos. Bien. Entonces acá yo les había puesto para que practiquemos, ¿sí?, conversión de unidades. Ahora sí vamos a ver conversión de unidades. ¿Se acuerdan que al inicio las vimos algunas conversiones de unidades? Bueno, ahora sí vamos a ver conversión de unidades de presión. Tenemos que aprender a trabajar con unidades de presión. Estas equivalencias traten de aprendérselas, o si no, yo en los exámenes se los voy a dar, pero para el quehacer profesional de usted está bueno saber al menos estas unidades, ¿no? Ahora yo les pediría, conviertan 0,377 atmósferas a Torricelli. Tendríamos que utilizar un factor de conversión que nos utilice atmósferas con Torricelli, ¿sí? Y lo multiplicamos tratando de poner atmósferas abajo para que se cancelen las atmósferas, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso cómo hacíamos? Con factor unitario. O bien regla de tres simple, ¿no? Había dos formas. A ver cuánto les da. Ahí Alfredo nos dice la atmósfera a Torricelli, ¿no? Fíjate, es el mismo valor, milímetros de mercurio que Torricelli es lo mismo, está bien, ¿sí? Acuérdense, ahí está, muy bien. Ya te iba a retar Alfredo para el mercurio. H grande, G chiquito. 271, ¿será? Sí. 0,3. Está bien. 0,357 por 760. 271,32. 200. ¿Está bien? 271, ¿por qué le da? Ahí está, sí. 271. A Mariela le da 21,28. Sí, no es una atmósfera, son 760 Torricelli. Entonces, 0,357 atmósfera, yo lo hice por regla de 3. A mí me da 2128. Y tiene que dar un tercio. No, perdón, es 760 por 0,357. Perdón. Claro. Es al revés. ¿Sí? Sí, 271,32, perdón, sí.
Sí, está bien. Bueno, perfecto. Vamos a seguir. Pues ahí está. Para resolver esto usamos 760 Torricelli igual a una atmósfera. Ponemos el factor de conversión. Y cancelamos atmósferas abajo y multiplicamos directo 0,357 por 760 y nos da 1, ¿sí? Más o menos redondeando. ¿Sí? Fíjense que la unidad que les queda. Ahora, por ejemplo, si yo les digo que conviertan 6,6 por 10 a la menos 2 Torricelli a atmósfera, ¿cuánto le da? Lo mismo, ¿no? Ahora tengo que hacer de Torricelli a atmósfera, pero con el factor de conversión cambiado. El dato que me da en Torricelli, ahora lo tendría que poner Torricelli abajo, o sea que iría dividiendo para cancelar unidades. Entonces esto nos queda 6,6. ¿Cuánto les da el segundo cálculo? 8,9 atmósfera. Fíjate que es 10 a la menos 2, ¿no? $8,9 por 10 a la menos 5. Exacto, ahí está, ¿sí? Entonces pongo el valor y multiplico por el factor de conversión que yo les decía con el Torricelli abajo para cancelar los Torricelli que me queden en la unidad de atmósfera. Esto ya lo vimos antes, factor unitario, pero bueno, está bueno que lo repasemos con estas unidades muy raras, no estamos acostumbrados a trabajar en las unidades de presión. Tenemos que hacer amigos las unidades de presión. Ahora, si tiene, por ejemplo, 147,2 kilopascal a Torricelli, kilopascal, ¿sí? El factor de conversión de Pascal y Torricelli. Bien. Ahí Alfredo dice 1104 Torricelli. ¿Les da más o menos lo mismo? A ver, sí, 1104, ¿sí? Entonces utilizamos el factor de conversión acá, 147,2, y lo multiplicamos por el factor de conversión entre Torricelli y cancelan los kilopascal y nos quedamos Torricelli, ¿sí? Perfecto. 1104 Torricelli. Bueno, van a tener de estos varios en el práctico, por eso si lo pueden ir haciendo adelantando, lo van adelantando. ¿Sí? Yo voy a intentar poner la respuesta a todo, pero si no, son cosas sencillas. ¿Sí? Solamente para que nos amiguemos con el cálculo esto de la unidad de presión. Bueno, ahora sí vamos a las leyes de los gases. ¿Qué pasa con los gases? Hay cuestiones generales y comunes que conocemos nosotros de los gases. Cómo responden a ciertas variables de los gases. Por ejemplo, ¿sí? Existen 4 variables que definen la condición física o el estado del gas. Después de hacer un montón de experimentos, se establece que son 4 las variables que definen la condición física de ese gas, de cualquier gas. ¿Cuáles son esas 4 variables? ¿Sí? Por un lado va a ser la temperatura,
la presión, que acabamos de mirar, la temperatura se mide en grados Celsius, grados Kelvin, ¿sí? Ya trabajamos con eso. La presión, acabamos de pasar algunas unidades. El volumen, ¿sí? También afecta el estado del gas. Y la cantidad de gas, obviamente, que tenga ese recipiente, ¿sí? La cantidad de gas generalmente se expresa como el número de moles. Ya sabemos que son moles, ya hemos trabajado, ustedes ya saben trabajar con moles. Así que la cantidad de gas de la sustancia la vamos a trabajar siempre en moles. ¿Sí? Entonces, existen ecuaciones que describen el comportamiento de los gases en base a cada una de estas variables, ¿sí? Que son las que vamos ahora a mencionar una por una, que se conocen como las leyes de los gases, ¿sí? Vamos a ver las 4 leyes son estas, perdón. ¿Sí? La primera ley es la ley de Boyle-Mariotte, que es la relación entre la presión y el volumen. La segunda ley es la ley de Charles, que es entre temperatura y volumen. Y por último tenemos la ley de Avogadro, que habla de la cantidad del gas y el volumen. Esa en algún momento la vimos, pero vamos a ver que son descripciones generales de cómo podemos verlas, ¿sí? A cada una de ellas van a ver que se van a acordar de lo básico. Vamos a ver la primera ley, la ley de Boyle. ¿Qué dice la primera ley de Boyle? ¿Sí? Dice que el volumen de una cantidad fija de gas, mantenida siempre en temperatura constante, es inversamente proporcional a la presión. O sea que a mayor volumen, menor presión, porque es inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? Siempre intentamos describir el volumen del gas, ¿no? Cómo se comporta el volumen del gas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá, en este ejemplo, que está en estos dibujitos que está acá, ¿sí? Yo acá tengo un gas, ¿sí? Que tiene un volumen de 60 mililitros cuando, fíjense acá, esto es un tubo, ¿sí? Pero hay agua acá, ¿sí? Que está no dejando salir este gas, sino que hay agua, y sobre eso está haciendo efecto la presión atmosférica, es un tubo abierto. ¿Sí? El gas sometido a la presión atmosférica, el gas tiene un volumen de 60 mililitros. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo, además de la presión atmosférica, le agrego mercurio a ese líquido como a nivel? Si yo le aumento presión agregándole mercurio líquido, así que el líquido pesa, el mercurio sobre todo que es denso pesa. Le agrego 760 mililitros de mercurio. Y sigue abierto acá y está haciendo efecto la presión. O sea que en todas presiones acaba de haber mayor presión. El volumen del gas que hace disminuye a la mitad, por ejemplo. Entonces, esa ley se expresa acá con esta ecuación. El volumen del gas es igual a una constante por 1 sobre la presión. O sea, la presión disminuye. Esta es inversamente proporcional a la presión. Mayor presión, esto se divide, entonces el volumen es menor. ¿Se entendió? Mayor presión, menor volumen. Esa es la ley de Boyle. Si nosotros graficamos esto, por ejemplo, ¿sí? Graficamos esta ley, vamos a ver, ¿sí? Que a medida que yo aumento la presión sobre un gas, el volumen del gas disminuye, pero no disminuye siguiendo una recta, sino que disminuye, ¿sí? La presión, ¿sí? Disminuye como asintóticamente, ¿sí? Como una curvita, diríamos, ¿sí? Algo cóncavo. Ahora, si yo en vez de expresar esto como la presión hago la inversa, divido cada valor, lo invierto, diríamos,
Ahora, la inversa de cada valor, si en vez de ser 2, digo 1 sobre 2, en vez de decir 1, digo 1 sobre 1, en vez de decir 3, digo 1 sobre 3, ¿sí? La ecuación que pasa, ahí sí se pone lineal. El gráfico de la recta sí se pone lineal. O sea, hay un valor constante, ¿sí? Dice que si la línea es recta, siempre en cualquier parte de la recta la pendiente es la misma, ¿no? Si trabajo acá a baja presión o alta presión, la pendiente es la misma de esta recta. Entonces, uno habla de que hay una constante que es la presión por el volumen. Bien, la vamos a ver así muy por arriba, ¿sí? Bueno, nos interesa eso, llegar a la ecuación general de los gases. ¿Vamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Venimos bien? Si alguien no entiende, me dice y volvemos, ¿eh? Vamos a la segunda ley. Esa era la ley. Mayor presión, menor volumen. La segunda ley es la ley de Charles, ¿sí? Que relaciona la temperatura con el volumen, ¿sí? Entonces planteamos un ejemplo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo un globo, ¿sí? De aire caliente? ¿Por qué se eleva el globo? Pero que en Navidad o en Año Nuevo tienen esos globitos que hacen de papel y en el medio le ponen como un quemador, algo con cera que tiene como una vela, le prenden fuego, lo esperan un ratito, que no haya corriente de aire, y ¿qué hace el globito? Asciende solo, ¿no? Se va, hasta que se le acaba la vela y se cae o se prende fuego todo el papel ese, ¿no? Entonces, esos globos de aire, como los globos aerostáticos, ¿sí? Que hay muchos en algunos lugares, se eleva ¿por qué? Porque el aire se expande cuando se calienta. Las moléculas de gas chocan más entre sí porque aumenta la temperatura, entonces el aire se expande. Si el aire se expande, ocupa un volumen más grande. Si ocupa un volumen más grande, es menos denso. ¿Te acuerdas? Que la densidad era masa sobre volumen. La masa del aire es la misma, el volumen es más grande, o sea que el valor de densidad baja. Cuando baja la densidad, ¿sí? Ese globo con aire caliente, alrededor hay otra densidad. El aire frío tiene otra densidad, tiene mayor densidad. La diferencia de densidad entre el exterior y el interior del globo hace que el globo ascienda. ¿Sí? Pero el globo asciende, sube, hasta un momento, ¿sí? Normalmente que medida que asciende la temperatura. ¿Sí? Si yo le bajo la temperatura a un globo que tiene aire, ¿qué va a pasar? Se va a encoger, se enfría. Ahora podemos volver al laboratorio y hacer este experimento. Llenamos un globo con aire caliente, ¿sí? Y si lo metemos en la heladera y lo sacamos, por ejemplo, vamos a ver que el globo es más chiquito. ¿Sí? Porque el aire se comprime y se achica. Si yo lo pongo en un lugar donde puedo calentar ese gas, se va a volver a ser grande el globo. Entonces nosotros podemos hacer este gráfico, ¿sí? Podemos graficar qué pasa con el volumen del gas a medida que yo aumento la temperatura. ¿Sí? Fíjense acá, yo de menos 0 grados centígrados, más o menos de valores. Ahí está entrando, Sabrina. Menos 0 en adelante, el volumen, aumenta. Mayor temperatura, mayor volumen, es una relación lineal. El volumen y la temperatura. No es una relación inversa como la presión. ¿Sí? Y acá hay un detalle matemático, más que nada, ¿sí? Lo que hay que saber es eso, mayor temperatura,
mayor volumen de los gases. Pero si en línea, por ejemplo, la extrapolara, si siguiera bajando la temperatura, si pudiera bajar al cero absoluto, por ejemplo, menos 273, se supone que el volumen del gas sería cero. Pero sabemos que la materia siempre ocupa un volumen, ¿no? Ocupa un volumen en el espacio, y bueno, la materia. Entonces, no puede desaparecer la materia si bajamos la temperatura a cero absoluto. Esto es una mentira, digamos. Lo que sucede es que al bajar la temperatura directamente el gas se licúa. Pasa de estado gaseoso a estado líquido, ¿sí? Así que no, este grafiquita no serviría, sirve en el rango de temperatura que uno trabaja. Nada más. Detalle. ¿Cómo expresamos esta ley? ¿Sí? ¿Qué dice esta ley en forma más bonita? Que el volumen de una cantidad fija de gas mantenida a presión constante es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Es la temperatura de Kelvin, ¿sí? ¿Cómo expresamos acá? Fíjense, el volumen lo expresamos como una constante por la temperatura. Es directamente proporcional a la temperatura. Si duplico la temperatura, debería duplicarse el volumen del gas. Y por último, vamos a ver la ley que vincula la relación entre la cantidad del volumen, la cantidad de gas, perdón, y el volumen, que es la ley de Avogadro. El mismo Avogadro que trabajamos antes, ¿sí? Con moles. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, a medida que yo le agrego gas a un globo, por ejemplo, lo inflo, ¿qué pasa? El globo se expande. ¿Sí? O sea, el volumen del gas depende no solo de la presión y de la temperatura, sino de la cantidad de gas que yo pongo en ese volumen. Y acá, ¿sí? Bueno, destacamos una ley, ¿sí? Que se llama la ley de los volúmenes de combinación. Voy a usar en 308, ¿sí? A una misma presión y temperatura dada, los volúmenes de gases que reaccionan entre sí, ¿sí? También los volúmenes están en proporción de números enteros y pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo coloco dos volúmenes de hidrógeno, ¿sí? Dos volúmenes de hidrógeno, y coloco un volumen de oxígeno, voy a obtener dos volúmenes de vapor de agua. ¿Sí? Vapor, va a ser la diferencia de vapor y gas de agua. ¿Sí? Vapor de agua. O sea, los volúmenes también se combinan, ¿sí? En números enteros infinitos, como decía Dalton, ¿se acuerdan? Que Dalton decía que cuando se combinaban los elementos se hacían en valores enteros infinitos. Acá lo mismo, no es que se combina medio volumen de hidrógeno con un cuarto de volumen de oxígeno, no, lo hacen en valores enteros y constantes, es lo que se llaman los volúmenes de combinación. Bien. Después, ¿sí? Más allá de que cuando uno llenemos el globo, uno sopla, y se hace más grande el globo, ¿qué sucede? ¿Sí? En un mismo volumen de gas, ¿sí? A la misma temperatura y presión, ese volumen de gas contiene el mismo número de moléculas de gas. Por ejemplo, si yo tengo el gas helio, lo pongo en un volumen, en un recipiente que tiene 22,4 litros, a una atmósfera, a 0 grados, ¿sí? Ese gas pesa 4 gramos porque el helio, me fijo en la tabla periódica, pesa 4 gramos. ¿Cuántas partículas hay? 6,02 por 10 a la 23. Si coloco el nitrógeno a 22,4 litros en una atmósfera a 0 grados, en las mismas condiciones, ¿sí?
sea, hay un mol de ese gas, ¿qué volumen ocupa? 22,4 litros. De metano, por ejemplo, si H4 es metano, 22,4 litros, a las mismas condiciones, tienen la misma cantidad de partículas. Esto es lo que vamos a llamar después el volumen molar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que cualquier gas, ¿sí?, a 0 grados centígrados y a una atmósfera, un mol de cualquier gas a 0 grados y a una atmósfera ocupa 22,4 litros. ¿Se entiende? Eso es una constante. Un mol de gas a condiciones normales de presión y temperatura, que son 0 grados y una atmósfera, ocupa siempre 22,4 litros. Sí, eso es algo constante que estableció Avogadro, ¿sí? La ley de Avogadro del volumen molar. Igual, si yo aumentara la cantidad de moles, aumentaría el volumen, ¿no? Lo que decíamos de soplar el globo. Pero si yo mantengo un mismo volumen, adentro del mismo volumen siempre va a haber los mismos moles de gas. En esas condiciones normales de presión y temperatura. Bien, ahora, como combinación de esas 4 leyes, de esas 3 leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, todas relacionadas en el volumen. Entonces, la ley de Boyle había dicho volumen era igual a 1 sobre presión, por una constante, una alfa. Manteniendo constante el número de moles y la temperatura. La ley de Charles decía que a mayor temperatura, mayor volumen, manteniendo constantes las otras dos variables. La ley de Avogadro decía que a mayor volumen, cuando había un mayor número de moles, el n, variables que son constantes. Si nosotros combinamos estas leyes, ¿sí?, y las igualamos, siempre hay una variable, por ejemplo, ¿sí?, esas constantes, igualamos las constantes, nos queda a nosotros que el volumen depende directamente del n y de la temperatura, y es inversamente a la presión. ¿Sí? Para relacionar las 3 leyes utilizamos una constante de proporcionalidad, entonces nos queda a nosotros que el volumen es igual a R, a esa constante de proporcionalidad, por N por T sobre P. El número de moles, la temperatura y sobre la presión. Y si despejo la presión acá, la llevo para el otro lado, queda lo que se conoce como la ecuación general del gas ideal, que dice que P por B es igual a N por R por T. Que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante R, esa es la constante de los gases, por la temperatura. Esta es una ecuación para gases ideales, ¿sí? No hablamos de gases reales. Los gases reales, a ver, el hidrógeno, los gases que nosotros trabajamos, son gases. No son ideales, pero se desvían muy poco de esta ley. Muy poca su variación de esta ley. Entonces, directamente lo que se hace, se trabaja todos los gases como si fueran ideales. ¿Seguimos hasta ahí? ¿Venimos bien? Si vienen entendiendo, vamos tranquilos, ¿sí? En el espacio, gases, se tienen que entender el fundamento, al menos de esta ecuación. Entonces, vamos a... Esta es la famosa ecuación, P por B igual a N por R por T. De esta ecuación, nosotros tenemos, ¿cuántas variables tenemos acá? La presión es una variable, el volumen es una variable, el número de moles es una variable, la R es constante porque es la constante de los gases, y la temperatura es variable, ¿sí? Entonces, lo que les puse acá, la constante de los gases es la R, ¿sí? Todas las otras variables, las otras 4, la presión y el volumen, el número de moles y la temperatura, pueden variar, pueden cambiar.
nosotros podemos saber o la presión, o los números de moles, o la temperatura que tiene un gas, sabiendo las otras, despejando, diríamos, la ecuación. Lo que sí tenemos que saber es que qué unidades entra acá. La temperatura siempre se utiliza la temperatura absoluta, 100 grados Kelvin. Si me dan en grados centígrados, tendré que transformarla a grados Kelvin para poder usar esta ecuación. Si no, no. La cantidad de gas, ¿sí?, es en moles. Si me dan gramos, lo pasaré a moles. Si me dan partículas, las llevaré a moles, ¿sí? Siempre es en moles el número de la cantidad de gas. La expresión, la presión siempre se utiliza como unidad la atmósfera. ¿Sí? No Pascal, ni Torricelli, ni nada de eso. Si me dan en otras unidades, la debo convertir a presión en atmósferas. ¿Sí? Y el volumen se mide en litros. Si me dan mililitros, decilitros, hectolitros, lo que fuera de volúmenes, lo tengo que llevar a litros. Con otras unidades que no sean estas. Porque estamos trabajando con una constante de gases específica. ¿Sí? Acá, ¿sí?, las condiciones esas que les decían, ¿sí? Esta ecuación se utiliza cuando variamos la temperatura, variamos la presión y podemos calcular las otras cosas. Pero si nosotros no modificamos, si medimos las condiciones a 0 grados centígrados y a una atmósfera, ¿sí?, que es lo que se conoce como temperatura y presión estándar o condiciones normales de presión y temperatura. Van a ver en algunos libros que aparece como TPE y ahora en los otros aparece CNPT, condiciones normales de presión y temperatura. En condiciones normales de presión y temperatura, un mol de gas, de cualquier gas, ocupa 22,4 litros, que es lo que les había dicho que se llamaba volumen molar. La R, nos faltó decirle esta R, la constante de los gases, ¿sí?, esa R puede tener distintas unidades. La que más utilizamos es esta primera, la que está acá en la tablita, esta es la primera, es la que utilizamos. 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. 0,082 litro por atmósfera, vamos, sobre mol por Kelvin. Es lo mismo. Se podían usar estas de abajo también, estas otras unidades se podían usar, pero las otras variables habría que ponerlas en otras unidades, ¿sí? Más usadas la primera. Bueno, con esta ley nosotros podemos plantear diferentes problemas. A ver, escribir algo, no vi. Nosotros podemos plantear algunos problemas, ¿sí? ¿Cómo vienen? ¿Están cansados, cansadas? ¿Quieren descansar un poquito o algo? Nos quedan unas cuantas diapositivas todavía, ¿sí? No es muy largo, pero venimos despacio, tranquilos, bien, ¿sí? Bueno, si quieren hacemos un par de ejercicios de esto y de ahí vamos a descansar para pasar a la otra parte. Por ejemplo, ¿cuándo lo podemos usar a esta? ¿Sí? Por ejemplo, nos dice, un ejemplo, de carbonato de calcio, un sólido, se descompone al calentarse y nos da óxido de calcio y un gas, dióxido de carbono. Si yo esto les voy a subir toda la presentación esta, ¿sí? Sí, se una muestra de carbonato de calcio, el dióxido de carbono, este gas que se genera, lo captamos o lo atrapamos en un matraz, que es un balón, ¿sí? En un matraz. De 250 mililitros, ya me está dando un volumen, 250 mililitros, me da un volumen. Una vez que la descomposición o esta reacción ha finalizado, dice el gas tiene una presión, le mido la presión al gas adentro de ese matraz, y me da 1,3 atmósfera. Y le mido la temperatura, que es fácil medir con un termómetro, me dice 31 grados centígrados.
Entonces me preguntan, ¿cuántos moles de dióxido de carbono gaseoso se generaron en esa reacción? ¿Sí? Y yo tengo datos de volumen, tengo datos de temperatura. Entonces, ¿qué hacemos en estas situaciones? ¿Cómo se aplica la ecuación? ¿Sí? Vemos acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Nos da el volumen, 250 mililitros, la presión 1,3, la temperatura 31 grados. Si aplicamos la ecuación de los gases, ¿qué nos pide despejar? Bueno, Betiana, está bien, que te vaya bien, ¿sí? Nos pide despejar el número de moles. Entonces, la ecuación de los gases, de P por B igual a NR por el T, despejo el número de moles. Entonces, R y T que estamos multiplicando al N lo paso dividiendo. Entonces me queda esta ecuación. N, que es lo que quiero saber, es igual a P por B sobre R por T. Y acá vemos las unidades, es decir, la presión ya está en atmósferas, que era la unidad que usábamos. El volumen va en litros, y nos había dicho que era 250 mililitros. Lo divido por 1000, es 0,25 litros. La temperatura me la da en grados centígrados, me da en 31 grados. No la puedo usar así, la tengo que transformar a grados Kelvin. ¿Cómo la transformo? Sumándole 273. 273,15 si quiero ser más preciso. ¿Sí? Entonces lo que hago después es directamente reemplazar los valores en la ecuación. Entonces me queda que el número de moles es igual a la presión, era 1,3 atmósferas. Fíjense que acá uno coloca las unidades, ¿sí? Por el volumen, 0,25 litros, sobre la constante, el R, está aquí 0,082 litros de atmósfera sobre mol Kelvin, por la temperatura que es 304 Kelvin que calculamos acá. Si yo voy cancelando unidades, veo que atmósfera se va con atmósfera, ¿sí? Litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin, y la única unidad que me queda son moles. Entonces, cuando me cuenta, me dice que me quedan 0,013 moles de CO2. Acá hay que tener mucho cuidado con esto, ¿sí? Lo más importante es extraer los datos del problema, poner los datos en qué unidades me los da, saber a qué unidades lo tengo que transformar, despejar la ecuación de los gases, ¿sí? La variable que me interesa, y directamente a reemplazar. Esa es la metodología general para usar esta ecuación. Ahí venimos bien, ¿sí? Bueno, hacemos unos 5 o 10 minutitos de descanso y seguimos, que nos quedan unas 10 diapositivas más y terminamos, ¿sí? Y volvemos a hacer un ratito.
¿Están ahí? ¿Volvemos? Si terminamos, un poquito más. Bueno, a ver, vamos a continuar. Bien. De esa manera se trabaja con la ecuación general de los gases. Si se arregla cualquiera de las variables, uno puede despejar cualquiera de las variables de la ecuación en base a los datos que nos den. Siempre y cuando, ¿sí?, en las unidades que correspondan. Bueno. En algunos casos, sí, van a encontrar, sí, diversos problemas ustedes en la guía de problemas y el trabajo práctico, sí, como que les decía, para despejar la presión, el volumen, en bemoles a la temperatura, y siempre constante la R, 0,082, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las estrategias para resolver esos problemas? ¿Sí? Primero, traten de tabular la información, ¿sí?, que se les da en el enunciado, ver cuál es la incógnita, qué cantidad de la unidad, ¿sí? Convertir las unidades a las unidades que se utilizan en esta ecuación, ¿sí? Eso se hacen como cálculos auxiliar, uno le llama, el costadito, ¿sí? Uno hace la conversión de unidades. Si una sola ecuación relaciona las variables, ¿sí?, reacomodo de despeje de la ecuación la incógnita. Así podemos despejar la presión, que nos queda N por R por T sobre volumen. Podemos despejar el volumen, que es N por R por T sobre la presión. Podemos despejar el número de moles o podemos despejar la temperatura. Acá están los despejes ya hechos de la misma ecuación, cuáles son los despejes que podríamos hacer, ¿sí? Obviamente, cuando uno hace esto es un análisis dimensional, o sea, uno pone las dimensiones o las unidades de cada una de las variables. No me puedo olvidar de las unidades para poder cancelar, ¿sí? Eso no es adimensional, es dimensional. Es decir, llevar todas las unidades durante todo el cálculo para ir cancelando, lo que les decía. Y en la misma ecuación, por ejemplo, cuando despejamos la presión, ¿sí?, en el primer despeje, la presión, por ejemplo, nos queda N por R por T sobre el volumen. Acá lo que podemos hacer es agrupar N y B. Por un lado, el número de moles sobre el volumen. El número de moles sobre el volumen es una unidad de concentración. Mol por volumen, que después vamos a ver en unidades de concentraciones como molar, la molaridad. La molaridad son los moles que hay en un volumen determinado, por litro generalmente, ¿sí? Entonces vamos a relacionar, ¿sí?, la ecuación de este gas ideal con las leyes de los gases, ¿sí? Fíjense, de la ecuación general de los gases, si yo digo que trabajo a la cantidad constante de gas y temperatura, N y T son constantes, entonces me queda igual que la presión por el volumen es igual a una constante. Entonces reduzco esta ecuación general a una de las leyes, que era la que relacionaba la presión sobre la presión, el volumen sobre la presión, ¿sí? Entonces, en el problema ustedes tendrán que ver, si les dice que alguna de las variables son constantes, las elimino directamente de la ecuación de los gases y reduzco, ¿sí?, voy a reducir esa ecuación general en las variables que cambian. ¿Para qué voy a poner variables si son constantes, no? Por ejemplo, si me dice que trabaja la cantidad de gas y temperatura constante, entonces la ecuación me queda P por B es igual a una constante, ¿sí? Entonces, si me dice el gas está en una situación inicial y pasa a una segunda situación, entonces puedo evaluar si en una situación 1 y en una situación 2, igualando esa ecuación resumida, reducida, y despejando, por ejemplo, el volumen 2. Entonces me queda que presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 sobre volumen 2. Y acá puedo despejar el volumen, por ejemplo. Quizás me dan datos de las otras tres y
despejo el volumen. Acá hay un caso, por ejemplo. Miren este caso. En este caso les dice que en un cilindro metálico contiene 50 litros de oxígeno gaseoso. Que el cilindro es uno solo. A una presión, ¿a qué presión? De 18,5 atmósferas, ¿sí? Y 21 grados centígrados. Y les pregunta, ¿qué volumen ocupará el gas si la temperatura se mantiene en 21? O sea, la temperatura es constante. Mientras la presión se reduce a una atmósfera. De 18,5 atmósferas pasa a una atmósfera. Entonces, ¿qué hago? Aplico en este caso esta ecuación resumida, ¿sí? La cantidad de gas no me dice que cambio o que agrego gas, me dice que la cantidad de gas es la misma, es el mismo gas, está en un cilindro a una misma temperatura. O sea que la cantidad de gas es de N y la temperatura son constantes, entonces la ecuación se resume a P por B. Evalúo la ecuación en una situación y en otra. ¿Sí? El volumen inicial es, lo conozco, 50 litros. La presión 1 la conozco, 18,5 atmósferas. La presión 2 final es una atmósfera. Hago, ¿sí? Atmósfera con atmósfera se cancela, litros me quedan. Entonces la unidad del volumen 2 es 925 litros. ¿Sí? Acá está como muy general, por ahí cuando ven los problemas específicos lo van a terminar de cerrar y de aplicar esto, ¿sí? Profe, directamente cuando dice que uno de las variables es constante, ya ahí no la tenemos en cuenta para la ecuación. No la tengo, se elimina de la ecuación, reduzco Bien. la ecuación a solo las que cambian. ¿Sí? Entonces le evalúo en una situación, en otra situación y dejo la que me piden. Es como la base de todo es la ecuación general de los gases. Analizo el problema, si tabulo los datos, digo, en situación 1 tengo estos datos, en situación 2 me planteo estos datos. Lo que sea constante, lo saco. La R también es constante, o sea que la R también sale por fuera, la elimino de la ecuación en cada situación. Como es el mismo volumen del gas, lo puedo igualar y ahí despejo la incógnita. En este caso era un volumen. ¿Sí? Acá, por ejemplo, en esta otra, ¿sí? ¿Sí? Se puede deducir, ¿sí? Cualquiera de las otras. Por ejemplo, acá les dice, la presión del gas dentro de una lata de aerosol, una latita de aerosol, es de 1,5 atmósferas a 25 grados. Estamos planteando una situación. Suponiendo que el gas del interior obedece a la ecuación esta de los gases, porque es un gas, le pregunta, ¿cuál sería la presión si la lata se calentara a 450 grados centígrados? ¿Qué es constante? En la situación inicial, ¿qué me decían? La latita es la misma, ¿el volumen está cambiando? No, no está cambiando el volumen, ¿sí? ¿Está cambiando la cantidad de gas? No está cambiando la cantidad de gas tampoco. Entonces, el N, la cantidad de gas, el volumen son constantes, la R también es constante, entonces toda esta parte la elimino. Entonces, las únicas dos variables, las dos que varían, valga la redundancia, va a ser la presión y la temperatura. Entonces, evalúo la presión y la temperatura en una situación y en otra, igual. ¿Sí? La misma ecuación en una situación y en otra. ¿Sí? Fíjense, la presión 1 me dice era 1,5 atmósferas, la presión 2 no la conozco, es incógnita. La temperatura, acá me las daba en grados centígrados, acá están pasadas a grados Kelvin. ¿Sí? Le sumo 273 más. Entonces de acá, ¿qué me pide? La presión 2. La presión 2 acá va a ser igual, la temperatura 2 está dividiendo, la paso multiplicando. Entonces me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por la temperatura 2 sobre la temperatura 1. Reemplazo los valores y obtengo la presión. Después uno analiza, ¿no? Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué decía una de las leyes? Si yo aumento la temperatura, aumenta la presión. ¿Puedo chequear eso acá? Sí. Si digo de 25 a 450 grados, 25 tenía 1,5 atmósfera, ¿qué valor me da? 3,6 atmósfera. ¿Es lógico este valor? Claro que es lógico, ¿sí? Porque aumenta la temperatura, aumenta la presión. Uno puede ir chequeando.
Porque a veces lo que sucede es que hacen los cálculos, o por ahí se equivocan en despejar la ecuación, y no hacen una interpretación del dato que te está dando. Tiene que coincidir con esto que estuvimos charlando de lo que dicen estas leyes del comportamiento de los gases. ¿Está bien? Por eso, esto, si uno lo sabe interpretar, no debería cometer errores, ¿sí? Porque analizando el dato que me da, me puedo volver hacia atrás y decir, no, algo hice mal, ¿cómo lo modifico, cómo lo adapto, ¿no? Acá tenemos otra situación, por ejemplo. ¿Sí? Otro problema para que analicemos. Acá le dice, un globo inflado tiene un volumen de 6 litros. En el nivel del mar a una atmósfera. ¿Sí? Y se le permite ascender, o sea, subir, ¿sí? Hasta que la presión es 0,45 atmósferas. Durante el ascenso, obviamente, la temperatura del gas baja, porque la atmósfera se enfría. ¿Baja de dónde? De 22 grados centígrados hasta menos 21 grados centígrados. Y me pide que calcule el volumen del globo en su altitud final, el final de todo. Entonces, ¿qué hago? Como decía ahí una de las recomendaciones, armar la tablita esta, ¿sí? ¿Qué está siendo constante? Pongo las condiciones iniciales. Parto de una presión de una atmósfera, el volumen del globo inicial es de 6 litros, parte de una temperatura de 292 Kelvin, que eran estos 22 grados, más 273 me dan 295. La situación final que me plantea, digamos, el cambio de ese gas. La presión final dice que se reduce a 0,45 atmósferas. El volumen no lo sabemos, que lo que nos pide de edad, y la temperatura también me da de edad. ¿Sí? Lo que no cambia acá es la cantidad de gas, porque es el mismo globo, el mismo gas que está contenido en el globo, que yo lo voy a distintos escenarios, o sea, la cantidad de gas es constante. Entonces, la ecuación se reduce a ¿qué? A P por V sobre T. Igual las ecuaciones en un escenario, en el otro escenario, despejo de acá esta ecuación la variable, que era el volumen 2, la incógnita, que era el volumen 2, o sea, el T2 está dividiendo, pasa multiplicando, y el P2 se está multiplicando, pasa a dividir acá. Reemplazo los valores que me dan y obtengo el volumen. Es bastante mecánico esto. El tema es que hay que ser muy ordenado con la ecuación, cuál es lo constante, e ir cancelando, planteando la ecuación y despejar. Es muy matemático esto, ¿sí? Ahora, otra aplicación sí de esa ecuación. Entonces, la ecuación de los gases me servía para eso. ¿Sí? En cualquier condición de temperatura o de presión o de lo que fuere, yo puedo evaluar cómo se comporta ese gas. Si tengo dos escenarios, cancelo las unidades repetidas o constantes y hago la evaluación del gas en esos dos escenarios. Ahora, otra de las aplicaciones que se puede hacer a través de esta ecuación es esto, ¿sí? La relación entre la ecuación de los gases con la densidad. ¿Cómo puedo calcular la densidad de la ecuación de los gases? ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que el número de moles sobre el volumen era mol por litro, las unidades que me daba. Y por otro lado me va a quedar, por ejemplo, la presión sobre R por T. Si yo a cada uno de estos términos, lo que queda N sobre B o R por T, lo multiplico por el peso molar del gas, ¿sí? ¿Sí? El peso molar, los gramos por mol, ¿sí? Acá, mol, le va a quedar, ¿sí? N sobre B, N era mol, y B litro, mol por litro. El volumen molar, o el peso molar, que lo sacábamos sumando la tabla periódica, es gramos por mol. ¿Se acuerdan? Gramos por mol. Y acá yo cancelo mol sobre por mol, me queda gramos sobre litro. ¿Sí? O sea que acá, este lado de la ecuación,
¿Sí? ¿En qué se transforma? Gramos sobre mililitro, ¿a qué era igual? ¿Densidad? No era densidad, gramos sobre masa sobre volumen. ¿Sí? Densidad era masa sobre volumen. Entonces, todo este lado, N se transforma en densidad. Entonces me queda que la densidad del gas va a ser igual a la presión del gas por la masa molar del gas sobre R por T. Y obtengo una nueva ecuación, donde tengo el dato de densidad, tengo el dato de presión, peso molar del gas, la constante de los gases y la temperatura. Y de acá yo puedo despejar hasta el volumen molar del gas. ¿Sí? Si despejo volumen molar de acá, el RT pasa, que están divididas, pasa multiplicando la densidad y la presión pasa dividiendo. O sea que jugando con esa misma ecuación, yo puedo llegar a saber la densidad del gas y hasta la masa molar del gas. ¿Sí? Más o menos, ¿se entiende? Igual esto está, ustedes vayan resaltando o copiando las ecuaciones, a medida que vamos viendo los problemas de la clase que viene, vamos a ir viendo cómo vamos a ir aplicando esta ecuación. Ya si me pide masa molar, iré a buscar esta ecuación. Si me pide densidad, iré a buscar esta otra ecuación de acá arriba. ¿Sí? Hay que trabajar con muchas ecuaciones. Pero bueno, todas derivadas de la misma. Si supiéramos toda la deducción, sabiendo una, podríamos hacer todo. ¿Sí? Entonces, en base a esta ecuación, ¿qué nos queda decir a nosotros? Por ejemplo, ¿sí? Que la densidad, ¿sí? O la presión que ejerce ese gas depende de la masa molar del gas. ¿Sí? Cuanto mayor es la masa molar y la presión, más denso es el gas. ¿De qué depende la densidad? Depende de la presión, directamente proporcional, porque está arriba multiplicando, y depende de la masa del gas, ¿sí? La densidad. ¿Y qué pasa con la temperatura? A mayor temperatura, menos denso es el gas. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Y eso es el principio, por ejemplo, que se utiliza o que explica el funcionamiento de los matafuegos. ¿Sí? Aunque los gases forman mezclas homogéneas, que dijimos nosotros hoy, ¿sí? Que forman siempre sistemas homogéneos, cuando apenas se libere un gas más denso que otro, se va a ir hacia abajo, hasta que se homogeneice toda la solución. ¿Sí? Apenas se libera un gas. Entonces, por ejemplo, el matafuego, ¿qué tiene? ¿Sí? Tiene dióxido de carbono, por ejemplo, y nitrógeno, y oxígeno. Pero el CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono, tiene una mayor masa molar que el nitrógeno o el oxígeno. Entonces, cuando se acciona el matafuego, se tira sobre la llama, ¿sí? El gas más denso, que es el dióxido de carbono, desplaza por mayor densidad al oxígeno. Y si no hay oxígeno, ¿qué pasa con el fuego? Se apaga. ¿Sí? Entonces el CO2 es un extintor del fuego, ¿sí? El gas cubre el fuego e impide la llegada de oxígeno al material combustible y sería el por qué se apaga el incendio. ¿Sí? O lo que se esté quemando. ¿Se entendió esto? El juego de las densidades. Entonces, por ejemplo, acá hay varios ejemplitos, ¿sí? De cálculos, ¿sí? Sacando la masa molar es gramos mol, la temperatura en Kelvin, la R, las unidades, ¿sí? Entonces acuérdense siempre, ¿sí? Acá les pide calcular la densidad de este gas, de tetracloruro de carbono, en estas condiciones, está todo el cálculo. Eso después lo miran ustedes, es lo mismo que estábamos viendo. Otra cosa es los volúmenes de los gases en una reacción química. Igual nosotros no vimos estequiometría todavía, así que esto, por ahí se ocurre una reacción, ¿sí? También nosotros podemos aplicar estas ecuaciones químicas a un producto de la reacción si el producto es gaseoso. ¿Sí?
Entonces, si ocurre una reacción química y un producto de la reacción, por ejemplo, en este caso el nitrógeno 2 es gaseoso, ¿sí? Y me dan datos, era lindo este ejemplo, por ejemplo, en la bolsa de aire de seguridad de los automóviles, ¿sí? Se inflan con nitrógeno gaseoso que se genera en una reacción muy exotérmica, en una reacción rápida. ¿Sí? Adentro, en el airbag, supuestamente, ¿sí? Tiene esto, ¿sí? Este compuesto. Es un sólido que rápidamente reacciona y produce nitrógeno, sodio y libera gas nitrógeno. Ahora les dice a ustedes, si una bolsa de aire tiene un volumen de 35 litros, para que nos salga la vida, ¿sí? Y se tiene que llenar todos esos 36 litros con nitrógeno gaseoso, ¿sí? Y debe ejercer ese nitrógeno a una presión de 1,5 para que se infle lo suficiente para frenarnos a nosotros y a una temperatura de 26 grados, digamos, temperatura ambiente, ¿sí? ¿Qué cantidad de este sólido se debería descomponer, ¿sí? Para que ocurra esa reacción? Con estos datos puedo calcular los moles de acá de nitrógeno que necesito, ¿sí? Bueno, acá está todo el ejemplo del cálculo que les pide ahí, ¿sí? Y nos falta esta parte de la mezcla de los gases de las presiones, ¿sí? O sea, dijimos que los gases ejercen una presión sobre el recipiente que los contiene, ¿sí? Cuando hay un gas y cuando hay muchos gases, ¿qué sucede? ¿Cómo sumamos o consideramos las presiones de esos gases? ¿Sí? Cuando el gas está compuesto por una mezcla de gases, ¿sí? De una o más sustancias, ¿sí? Se establece esta ley, la ley de las presiones parciales de los gases, donde dice que la presión total que ejerce esa mezcla de gases es igual a la suma de la presión que ejerce cada uno de los gases de forma individual. Entonces vamos a ver acá, si la presión total es igual a la presión del gas 1, más la presión del gas 2, más la presión del gas 3, más así de cada uno de los gases. ¿Sí? La presión nosotros la podemos calcular de cada gas en base a la ecuación general de los gases. Nos quedaba N por R por T sobre el volumen. ¿Sí? Entonces, para la presión del gas 1 puede ser esto, la presión del gas 2 es esto, la presión del gas 3 es esto. Pero esos gases están todos juntos. Están en volumen, están a una misma temperatura y le aplicamos la misma constante de los gases. Entonces, ¿qué es constante en todos estos? El R del volumen. Entonces, como que hago factor común, lo saco fuera, lo factor común. Entonces me queda que la presión total es igual a ¿qué? A la suma de los moles de todos los gases por R por T sobre volumen. O sea que la presión total es igual, también podría ser, a los moles totales que hay de gas por R por T sobre volumen. ¿Se entendió? Más o menos, fui rápido. Igual esta la vamos a aplicar, ¿sí? La ecuación de las presiones parciales de los gases. O sea, la presión total a una temperatura y volumen constante está determinada por el número total de moles de gas presente. Sí, o sea que vamos a calcular en una mezcla de gases cuántos moles hay de cada gas. Por ejemplo, acá lo aplicamos, ya terminamos, ¿sí? Este es el último temita. Entonces, por ejemplo, ¿cómo aplicamos esto? Acá les dice, una mezcla gaseosa hecha con 6 gramos de oxígeno, 9 gramos de metano, CH4, se coloca en un recipiente de 15 litros a 0 grados. Y les pide calculen la presión parcial de cada presión total en el recipiente. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Voy a sacar los números de moles de oxígeno. Pasamos de gramos a mol con el peso molar. ¿Recuerdan eso? Eso lo hicimos cuando hacíamos moles. De gramos a mol, porque acá trabajamos siempre con mol, entonces lo divido por el peso molar. Para cancelar gramos con gramos me quedan moles. Entonces, esos 6 gramos equivale a 0,188 moles de oxígeno. Lo mismo hago con metano.
9 gramos de metano, lo multiplico por el factor unitario que me cancela los gramos, me deja moles. Es igual a 0,563 moles de metano. Entonces yo puedo, aplicando la ecuación general de los gases, ¿sí?, reemplazar los valores acá y sacar la presión del oxígeno. N, ya lo sé, 0,188 moles, lo que acabo de calcular antes. R constante, la temperatura dice que está a 0 grados, o sea, 273, y el volumen me dice que es 15 litros. Reemplazo y calculo la presión de este gas. Hago lo mismo para el otro gas, reemplazo los moles, el R, la temperatura, el volumen es el mismo, que están todos juntos, me da la presión del segundo gas, y la presión total a qué se va, a la suma de la presión de cada gas, y obtengo la presión total de la mezcla. ¿Sí? Es cómo se usa esa ecuación para la ley de las presiones parciales de los gases. Y por último, acá, con esto cerramos, ¿sí? Ahora, si yo divido la presión de uno de los gases sobre la presión total, ¿sí?, lo que voy a calcular es la fracción molar. ¿Se acuerdan cuando vimos atomicidad? ¿Sí? Que decía dentro de un compuesto cuánto aportaba uno de los elementos. Acá es lo mismo. Dentro de la presión total, ¿cuánto aporta uno de los gases? Entonces lo que voy a hacer es dividir la presión de un gas, ¿sí?, sobre la presión total. Entonces la presión de un gas es, por ejemplo, el gas 1 va a ser el mol de 1 por R por T sobre el volumen, y la presión total va a ser el número total de moles por R por T sobre el volumen. ¿Qué cosas son constantes acá? RT y B, RT y B. Entonces se cancelan estas dos y me queda que ese cociente entre las presiones es igual al número de moles de un gas sobre el número de moles totales. Ese cociente, ¿cómo se denomina? Se llama fracción molar del gas. ¿Sí? Entonces podemos calcular la fracción molar o la proporción, vamos a decir, ¿sí?, en esa mezcla que hay en cada uno de los gases. ¿Sí? Esa proporción en general va hasta 1, ¿sí? No supera 1, el valor 1 es la fracción molar. Y la suma de las fracciones molares de cada gas en la mezcla tiene que dar 1. ¿Sí? También en base a los datos y obtener otras cosas. Pero eso lo vamos a hacer más en la práctica, ¿sí? Acá tenemos un ejemplito de una mezcla de gases, etcétera, que esto lo vamos a ver cuando veamos el práctico. Sí, pues la leemos ahora, tenemos unos minutitos, ¿sí? Para que vean cómo se aplica, ¿sí? Por ejemplo, les dice, un estudio de los efectos de ciertos gases sobre el crecimiento de las plantas requiere una atmósfera sintética formada por 1,5% moles de dióxido de carbono, 18% de oxígeno y 80,5 moles de argón, un gas neutro. Le dice, calculen la presión parcial del oxígeno en esa mezcla. La presión total es de 745 torricelli, ya les da la presión total, ¿sí? Ese es el punto A. Y el B le dice si la atmósfera se debe contener en un espacio de 220 litros a esta otra temperatura, ¿cuántos moles de oxígeno se necesita? Entonces, ¿qué hacemos primero? Calculamos la presión parcial del oxígeno. Entonces, la presión parcial del oxígeno, ¿cómo la calculamos? Con la ecuación de la presión. Número de moles, ¿sí?, por la presión. Acá nos dan Torricelli, si no te das cuenta, nos dan Torricelli directamente. ¿Sí? Ya tengo la presión en Torricelli. Obviamente que sabemos que esa presión en Torricelli no la podemos usar, tiene que ser en la atmósfera. Entonces, para el paso 2, lo que hacemos es calculamos las unidades correctas. Pasamos de Torricelli a atmósfera.
el volumen es 120 litros. En la segunda escenario que decía yo, ese gas ahora lo tengo que llevar a una habitación más grande, ¿qué cantidad de oxígeno le tengo que poner? Respetando esa proporción del 18% de moles de oxígeno. Entonces el volumen es, la presión la tengo, el volumen lo tengo, el número de moles es lo que no sé, el R lo conozco y la temperatura lo conozco. Entonces de la segunda ecuación de esta, ¿sí?, que se plantea acá, puedo despejar el número de moles. Entonces el número de moles va a ser la presión del gas por el volumen sobre R por T. Reemplazo y me da la cantidad de moles. Y es solamente despejar de las ecuaciones, ¿sí?, la incógnita que nos den. Y todo eso se fundamenta, ¿cuál es la base molecular, digamos, a cada molécula? Es la teoría cinético-molecular. Si bien la ecuación matemática nos dice cómo hacer el cálculo, cómo va y viene, etc., la explicación a nivel microscópico la da esta teoría, que es la de Rudolf Clausius, que explica, describe cómo se comporta, pero no lo explica. ¿Sí? La explicación se basa en estos puntos, ¿sí? Vamos a decir que los gases consisten en grandes cantidades de moléculas que están en continuo movimiento, ¿sí?, entre sí. Por lo tanto, ¿sí?, el volumen de todas las moléculas de gas es insignificante en comparación con el volumen total, ¿sí?, en el que está contenido el gas. Por eso, las moléculas no se unen entre sí, se mueven rápido y su volumen individual es muy poco respecto al volumen total. Las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas de gas son insignificantes. Una molécula de gas con otra molécula de gas no se atrae. Y rara vez se chocan entre sí. Salvo que uno comprima mucho el gas, si no en un volumen grande, rara vez se chocan. Por eso dice que las fuerzas de atracción y repulsión son insignificantes. ¿Sí? Y que se puede transferir energía entre las moléculas. Si se llegan a chocar las moléculas, ¿sí?, entre sí, al chocar lo que hacen es transferirse energía cinética entre las moléculas. Cuando está estable el sistema, se da una energía cinética promedio entre las moléculas, todas más o menos tienen la misma energía. Cuando tengo esa situación donde todas las moléculas están con energía cinética promedio, la temperatura del gas ya es constante, no aumenta ni disminuye. Y esa energía cinética siempre es proporcional a la temperatura absoluta. ¿Sí? Al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética de las moléculas. Y bueno, y hasta ahí por hoy, ¿sí? Después lo leen en detalle, sí, en general es lo que dice, pero es la explicación de la teoría del comportamiento de estas moléculas gaseosas en esa ecuación de los gases. ¿Se entendió más o menos? Fui muy rápido al final con las ecuaciones. No desesperéis, que lo vamos a ver en el trabajo práctico.